pasa es que es una cuestión cultural. Bien, La Argentina necesita trabajo, viejo. Lo tenemos a Jorge Altamira. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por venir. Estamos debatiendo el tema laboral en Argentina. El la tema situación laboral. del trabajo. Recibimos, la verdad, cientos de mensajes de gente que quiere el IFE, gente que lo necesita, gente que no puede dejar de cobrarlo, pero que al mismo tiempo dice, quiero salir a buscar laburo y no lo consigo. Primero, no puedo por la cuarentena, y segundo, cuando voy no me toman. ¿Cuál es tu misión con respecto a esto? Bueno, indudablemente, cualquiera que lea los pronósticos económicos percibe que hay una intención de seguir despidiendo gente. Además, la gente que se contrata no es nunca en blanco, como corresponde, con aportes previsionales, etcétera, es negro. Mucho trabajo en negro, decís. Claro, trabajo en negro. Claro, el trabajo en negro ocupa un porcentaje fabuloso de la población argentina, que mucha gente no lo dice, no solo tiene por propósito escapar al aporte previsional, sino que forma parte de un esquema de evasión impositiva más general. Porque usted no puede estar en blanco con los obreros y evadiendo el monto de producción que esos obreros producen. Claro. Entonces es todo un esquema. Es todo un esquema de desfalco al Estado, de desfalco a los contribuyentes y por sobre todo a la previsión social. O sea, porque la crisis del ANSES es la consecuencia desde la dictadura militar de un permanente serrucho a los aportes patronales y, bueno, y de la desocupación que impide que se completen los años laborales. Por momento la desocupación llegó a cifras fabulosas. Sí, fabuloso. Mira, hay muchísimas personas que nos están consultando y nos están diciendo, a ver, cuanto más grandes somos, más edad tenemos, lamentablemente menores son las posibilidades. ¿Qué es lo que está faltando en nuestro país para poder volver a incorporar a las personas que tienen más de 30 años o 35 años, que tienen experiencia y que lamentablemente están sin trabajo? Mire, hay una medida que es elemental. Todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo, en que ha habido un progreso tecnológico muy elevado. No hay disidencia. Sí. Sí. Por lo tanto, si hay un problema de empleo hay que reducir la jornada de trabajo, sin tocar el salario. Bajar las 6 horas. Pero acá en Argentina es prácticamente imposible. En algún momento lo intentaron y es terminaron tocando el salario. Es perfectamente posible en cualquier lugar del mundo por un razonamiento elemental. En los Si la países del productividad- primer mundo es de esta manera. No, pero en si la realidad. productividad de trabajo aumentó tanto, ¿quién puede justificar que no se pueda reducir la jornada laboral? Y el empresario muy contento no va a estar con eso. No, porque al empresario no le interesa la productividad laboral, sino la tasa de beneficio. Y eso tiene que ver con lo que rinde un obrero, con la extensión de la jornada y con los bajos salarios. Sí. Bueno, ahora, La solución que dice Altamira es perfecta. Yo lo vengo laburando el año pasado. Reducir la jornada de trabajo, pasar de calidad a cantidad. Lo que pasa es que el empresario hay que capacitarlo y entenderle que no es el pajarito en la cabeza y el control, es dejar que el trabajador goce de su trabajo. En los países, hay informes a veces del mundo que la reducción de la jornada ha aumentado la productividad. Bueno, espera. y Vayamos a hacer un balance para que la Es gente... que no se analiza eso. No, está bien, pero a ver, la gente quiere laburar en este momento. Y si nosotros bajamos la jornada de horario, ¿estaríamos dando más trabajo? Sí, por supuesto. Mayor productividad, más rentabilidad. ¿Cuántas personas Mirá hay que que ya lo han intentado pero yo eso. acompaño Yo tu escuché idea. ese discurso de bajar las horas de laburo para dar más A ver, laburo Con el y mismo no se sueldo. dio. Hay una ignorancia empresarial. En otro gobierno, ¿no? Dani, Altamira quería agregar algo en no, cuanto a yo esto. comparto la inquietud. Si reducimos la jornada laboral y por lo tanto abrimos la posibilidad de tomar mayor número de trabajadores. La pregunta que ha hecho acá es muy bien, es muy buena, muy aguda. ¿Cuál es? ¿Van a tomar más trabajadores? Sí. No, las patronales van a sabotear la jornada de Por eso, es lo que yo te decía, bueno, Jorge. Bueno, yo te entonces decía esto, que vamos a un marcaba- en problema Argentina de hoy no se político, puede llevar adelante lo como que vos son pensás. todos los problemas sociales de Argentina. Los problemas sociales de Argentina no existen en el aire. Están condicionados por un sistema político, por regímenes políticos y por gobiernos que defienden determinados intereses. Claro, pero Porque yo nosotros le digo una cosa, el le IFE explicamos a son Altamira. 10.000 pesos. Sí. Le Pará, tenemos que explicar a IFE fue- Altamira esto. Perdóname, ya Sí. que nombró el IFE no me quiero olvidar, porque acá estamos hablando del IFE extraordinario de 17.000 pesos a Sí. futuro para un rango etario de 18 a 30 años. Pero el IFE, ¿le hizo bien o le hizo mal a la sociedad argentina? Bueno, fue una salida, quiero decir, más no le hizo. Ahora, decir que 10.000 pesos como sustento tiene algún sentido, no.
Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido una entrega a los trabajadores que quedaban suspendidos, etcétera, de $600. Eso no son 10.000 pesos. Si no me equivoco, son 60.000 pesos. En Brasil, con el gobierno fachista de Bolsonaro, son 600 reales. Claro. Ya son 15.000 pesos. No son 10.000 pesos. Sí, bueno, ahora, ¿en cuánto está también el salario mínimo vital y móvil como para poder no, pero esto tiene que ver con lo siguiente. Tener algún tipo de comparación? Mientras no le damos esto al trabajador, no le damos algo que le permita superar esta calamidad que es la pandemia, el Banco Central remunera por LELIQ fortunas a los bancos. No entiende la gente esto que usted está diciendo. ¿Cómo le podemos explicar qué es lo que está pasando en la economía y lo que usted está diciendo? Esto me interesa en particular por todos los efectos que tiene. El gobierno absorbe dinero, el dinero que circula, mediante la entrega de un bono del Banco Central a los bancos a una determinada tasa de interés. Listo. La función de un banco en una economía capitalista es otorgar créditos a la producción. Como usted se da cuenta que se le presta al Banco Central para que el Banco Central no se lo dé a nadie, está obteniendo una ganancia parasitaria. La otra consecuencia es que el Banco Central se endeuda. Y la deuda del Banco Central tiene efectos inflacionarios. Por lo tanto, eroda esos pocos 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Lo eroda. Es negativo por donde ustedes lo vean. Un grupo de banqueros se queda con un montón de guita y al mismo tiempo el efecto monetario, inflacionario, es perjudicial para el poder adquisitivo de las ayudas que el gobierno pueda dar. Bueno, yo te quiero decir algo. Agustín, ¿querías preguntar algo? No. Yo te quiero decir algo y te lo digo yo, ¿no? Que pregono por el IFE. Ese fue el mejor programa que tuvo la Argentina a corto plazo. Pero el IFE a largo plazo es dañino para la sociedad. Porque interrumpe la cadena del trabajo. Y de acá se sale con trabajo, no con IFE 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? En corto plazo el IFE fue extraordinario. Basta. Si no ponemos la perilla del empleo, nos pegamos de frente y no salimos más. Entonces, ¿cómo generamos trabajo? Haciendo reformas estructurales, haciéndole entender al empresario que el trabajador no es malo y al trabajador que hay empresarios que no son malos. Hay que buscar esa brecha y lograr reducir la jornada, incrementar los salarios, incrementar la productividad, incentivar al productor pyme y el motor del trabajo va a generarse solo. Pero si no interviene el Estado en esto y tenés un salario mínimo de 17 lucas, viejo, no vamos a ningún lado. Si no abrís paritarias y no revisás los convenios, no vas a ningún lado. ¿Me explico? A ningún lado. Bueno, coincido. Quiero decir, el tema de las paritarias que acá señala es fundamental. Ahora, todos sabemos que hay un acuerdo entre la CGT y las cámaras empresariales para pinchar las paritarias y para pinchar los aumentos salariales. Están tirando aumentos no remunerativos, sumas fijas, es decir, están aplicando el IFE. Están dañando para a la los seguridad que social. trabajan, tirándole, digamos, una propina en función del un proceso hueso, laboral. dirían, ¿no? Le tiran un hueso. Un hueso. Pero, entonces, Altamira, esa libertad de paritarias que está proponiendo, naturalmente la sustento y la apoyo completamente. Ahora, Altamira, de esa lógica de la paritaria, uno se encuentra con algunos casos que le llaman la atención. Por ejemplo, comercio que no pueden ni siquiera cerrar un aumento del 12,5% porque las patronales no quieren. ¿Y qué piden algunos otros rubros? Abrir los convenios. Pero no abrir los convenios para beneficiar a los trabajadores, justamente. Abrir los convenios para flexibilizar la actividad. ¿Cómo se da la discusión en este marco donde hay una crisis económica, consumo restringido? Eso plantea una lucha. Discúlpeme, eso plantea una lucha. Las patronales quieren una cosa y los obreros otras. Ahora, como se señaló acá, el mínimo salarial es 17.000 pesos, la ciudadanía entera tiene que estar con los obreros. Por favor. Pero algunos están con Son Vicentín y $100. no con los obreros. Después, otra cosa más, ahí en comercio hay una interna de la patronal. Sí, exactamente. No, bueno, claro, entre una CAME, interna entre ellos en la patronal. Hay otro tema. ¿Por qué? Porque hay una disputa política Por el sillón de comercio. con referencia a cómo seguir con el tema de las paritarias que tiene un alcance político más general. Jorge. Acá hay toda una movida política
que usted lo ve en los diarios permanentemente, en declaraciones, banderazos, esto y lo otro, que apunta a una modificación del gobierno antes de las próximas elecciones. Mirá, Jorge, hay mucha gente escuchándote, mucha gente que se suma al debate, el tema laboral, el tema de el IFE, cómo salir adelante, por ejemplo. Leo, Bueno, seguimos. ¿te puedo leer uno? Buenos Dice días, María me llamo- Vera, perdón. Ya voy con Jorge Altamira también. Mirá, escuchá, Jorge, la gente lo que escribe, ¿no? Las historias de vida de las personas hoy en la realidad argentina realmente sorprenden. Dice María Vera, los jóvenes cobran IFE y la gente mayor o grande tiene que ir a buscar trabajo. ¿Que por la edad no pueden salir a buscar trabajo los jóvenes? Acá hay como una contradicción a la hora de analizar este plan que quiere implementar el gobierno. Entiendo la pregunta. Lamentablemente, entiende? estadísticamente en la Argentina, el problema está en los jóvenes, que están en una gran informalidad o en desocupación. O se los utiliza en la precariedad laboral, El último, lamentablemente. hablando únicamente de jóvenes, tengo 21 años, me llamo María, no cobré el IFE porque tengo la dirección de mis papás, aunque vivo en el fondo de mi casa, quiero trabajar, siempre fui a buscar porque me decían que en realidad no me podían tomar, siempre fui a buscar y no conseguí porque no tenía experiencia, necesito trabajar, mis papás me están ayudando con lo que pueden. Bueno, esto sería uno de los casos quizás a los que te referías vos, con el rango etario más acotado y los 17.000 pesos. Dani. Exactamente, Miren, muchos jóvenes que viven con los padres. Sí, Exacto. sí, es cierto. ¿Qué, Jorge, Hay, quieres otra- decir? hay toda una magnitud. Estamos discutiendo, bueno, IFE quiere decir de emergencia, Claro. ¿no es cierto? Sí. Hay una emergencia y yo ya le señalé que lo aplican en diferentes países con distintos Sí. montos, etc. Sí. Ahora salgamos de esto un minuto para verlo más en general. Uno, están destruyendo la jubilación de las personas Están destruyendo la jubilación de las personas. decís. porque no se está ajustando por inflación. Sí. Es decir, acá hay una recomposición de jubilaciones que habría que hacer enorme. No solo eso, el Fondo Monetario Internacional, con el cual ahora se quiere llegar a un acuerdo, Sí. propone elevar la edad de jubilación. No, sería un grave error. Ahora, si sería un usted grave eleva error, la ¿no? edad de jubilación y se preocupa por el empleo de los jóvenes, es una contradicción. ¿No es cierto? Porque el que se jubila Sí. deja un lugar a un joven. En cambio, si no se jubila, No hay porque lugar para el aumenta la joven. jubilación, tampoco hay para un joven. Le quiero decir A ver. algo más. La pandemia ha planteado problemas muy serios de orden político y económico. Síntesis le voy a hacer. Nadie invierte en el mundo del parte del capitalismo por lo que ellos llaman la incertidumbre. ¿Servirá Es la cierto, vacuna? ¿No es cierto. servirá la vacuna? ¿Muta el virus? ¿No muta el virus? ¿Vuelven al confinamiento los que habían salido de él? No invierten. Sí, es cierto. Por lo tanto, el capital no defiende la vida de la gente, sino que defiende y busca preservar su capital, no invierte. Naturalmente que hay una contradicción. El capital que no se invierte se desvaloriza. Prefiere que se desvalorice a tomar medidas de contratación de trabajadores, etc. Permítame, el Estado Sí. tiene que sustituir con medidas enérgicas la falta de iniciativa de las patronales y forzar con medidas de nacionalización, de intervención o lo que fuere, a que la sociedad se mueva porque no la va a mover el capitalismo. Pará, ahora te va a responder Agustín Álvarez Rey con respecto a esta postura. Estamos hablando con Jorge Altamira. Le dejo la pregunta, Jorge, pendiente. ¿El joven argentino tiene ganas de salir a laburar, de buscar trabajo o se conforma con recibir un plan del Estado? Me lo respondes en un minutito, porque gran parte de la sociedad analiza esto que estoy comentando. Ana, vos tenés más sí, mensajes. tengo dale. una Pero escúchenme A una ver, cosa. sí, Jorge. Un tema de actualidad. Está ocupado un predio de 120 hectáreas en Guernica. Sí, sí. ¿Por qué está ocupado? Está ocupado porque toda esta crisis puso al desnudo la miserable situación de vivienda. ¿Está ocupado por una crisis o porque hay muchos que aprovechan la situación de crisis que realmente existe y hacen un negocio? Fundamentalmente porque es así. El otro día incluso Cristina Hay gente que vende Kirchner los terrenos. citó que en Jorge. Chile hay 400 ocupaciones. Está bien, Jorge. Esto es Yo entiendo general. la crisis, pero hay Esto es gente que vende los terrenos, son los que se No, aprovechan de esta macanudo, situación. pero hagamos una cosa. Nada es tan puro nunca. Sí, Entonces distingamos lo esencial de lo secundario. Lo esencial es que la gente quiere vivienda. sí. El gobierno podría crear empleo con un fuerte impulso a la vivienda. En cambio está mandando un proyecto de impuesto a la riqueza. Pero con el plan Procrear, ¿no se está impulsando No, nada, el nada. tema de Usted tiene que vivienda? crecer. Agustín,
No es una de las No, ideas no del es un gobierno problema de nacional. plan Procrear. Es una de las ideas, claro. No, Hay planes no. habitacionales que están en marcha, Claro. en el 6, en Cannes. No, acá en la no, provincia no de es un Buenos problema para Procrear, es un problema presupuestario. Pero hay Tiene una que haber asignación dinero del presupuestaria, presupuesto enfocado a plan de viviendas y tiene que haber gravámenes muy importantes a los grandes emporios inmobiliarios Sí. porque se sigue construyendo torres, se sigue valorizando el metro cuadrado Sí. mientras la gente se está hundiendo en la miseria. Bien. Permítame un segundito. Hola, Ana. Hay que hacer Perdón. grandes planes de vivienda. Grandes planes de vivienda es mucho trabajo. Pensé que había terminado. Tiene que tomar medidas políticas para hacer eso. En cambio, hay un impuesto a la riqueza que está discutiendo el Senado, que prevé un ingreso mínimo, porque no se grava nada, pero el 25% es para las petroleras. Ah, bueno. ¡Para las petroleras! Bien. Es un escándalo. Sí. Es peor que igual este esta hombre, semana Juan. va a haber medidas justamente para las minerías y, ¿no? Claro, sí, para que se trata de que liquiden, ¿no? De que puedan acceder al tipo de cambio y liquidar rápido las divisas. Bien. Jorge, no te vayas, pará, porque tenemos cientos de mensajes. Dale, Me llena dale, Muchísimas dale, 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 dale. consultas. Cobro la asignación, 2 veces cobré el IFE, el tercer IFE me lo Sí. sacaron porque dicen que el papá de sus hijos cobra ATP, lo cual es erróneo, ya que está sin trabajo desde abril y yo separada. ¿Cómo puedo hacer para volver a cobrar el IFE? No, bueno, es un caso muy particular. Si se lo sacaron, no lo va a cobrar más. Es parte de la resolución 16 del Ministerio de Trabajo que eliminó a la gente que, por ejemplo, cobra la ATP. Mentira o verdad, no lo va a cobrar más. Esa es la realidad. Bien, hay un mensaje. Franco de San Miguel me dice, no estoy tan de acuerdo con lo que dice Jorge Altamira con respecto a la ocupación de terrenos, ¿no? Franco, con respecto al IFE, yo no puedo vivir sin el IFE. Tengo 25 años y lo necesito sí o sí. Desde febrero que no tengo laburo. 25 años. 25 años. No, espera. ¿Vos me estás cargando? ¿Vos querés que yo te diga? ¿Pero cómo le vas a se responder? hace? Tiene que ir a trabajar. ¿Vos te pensás que a la gente le gusta estar sentada en la casa No, todo el Daniel, día sin tener Daniel, laburo? Ya te lo dije yo. Soy Vamos, el defensor Juan Pablo. número 1 del IFE. Pero no le podés responder esto, Sí, tenés que ir a Daniel, trabajar. ¿Cómo sí. le vas a decir abiertamente ¿Pero tenés qué que ir a querés que le trabajar? diga? Que va a cobrar el IFE 6, Pero no 7, puede salir 8, a 9, 10, laburar. 11, Hay que 12. preguntarse por qué no sale a laburar o no sale a buscar laburo. Primero porque si sale y está en las posibilidades de hacerlo, no encuentra. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Porque el IFE, No, y pero- soy el defensor número 1 del IFE. A corto plazo, No. bárbaro. A largo plazo, Juan, no sirve. Hay no que generar alimentemos trabajo. el mito de que la gente que cobra una asistencia social es vaga o no Estoy tiene cansado, ganas de trabajar. estoy cansado con ese No, mito de yo que no dije cobra. eso. El que cobra son No, todos espera. vagos. Yo no dije Es eso, un eso dicen discurso- ustedes. un discurso No. fácil. Yo dije que se agarran del IFE, Juan. de las 3 siglas, se agarran y no salen más. Y el Estado no puede. Juan. El Estado no Pero puede. escúchame una cosa, Juan. No. El Estado lo que tiene que hacer es revertir este IFE. Lo estaba diciendo Agustín. El Estado tiene y que lo enfocar en explicaba. los Si vos lo hubieras empleadores que escuchado a contraten Agustín, gente. hubieras entendido lo que estaba explicando, que el IFE se tiene que construir o reconstruir en trabajo. Y te estoy- Nadie quiere. ¿De verdad, Juan? ¿Vos te pensás? Ana. No, espera. ¿De verdad, Juan? ¿Vos te pensás que la gente tiene ganas de vivir con 10.000 pesos por mes? ¿Vos hacés las compras ¿Querés en que el te diga? supermercado? ¿Querés que te diga, Ana? ¿Vos hacés las compras en el supermercado? Sí, Ana. Y escribí un libro sobre el IFE. No. Y evacué 1000 consultas Entonces por no día. podés decir Sí, esto. Ana, sí. No. Hay gente, No podés hay decir gente. esto. Sí. No. Bueno, te lo digo yo. Habrá. Te lo A digo ver, yo, pero me estás puede dudando lo que yo te haber digo. alguna persona. Vamos a ser No sinceros. es la Pero te paso de- mayoría, No, Juan Pablo. ¿Querés poner No es las la cartas mayoría, sobre la Juan mesa? Pablo. Sí, Ana. Si a mí me das 10.000 pesos Sí. para vivir por mes, yo no gasto en un colectivo Pero o a en vos, o en una. vos no espera. conocés la No, no. situación del 20% del Espera, IFE. espera, ¿No la Juan, conocés? déjame terminar de hablar porque si no, no nos entendemos la y la gente conocés. tampoco entiende. Si a mí me pagás 10.000 pesos Sí. y me decís, tenés que salir a trabajar por esos 10.000 pesos, yo te digo, de los 10.000 me voy a terminar gastando 4. ¿Sabés qué? Prefiero quedarme en mi casa. Sí, vos. Que debe ser lo que muchas personas hacen. Por los viáticos, porque tenés que gastar para comer en la calle, porque si estás con 40 grados de calor, te tenés que comprar como mínimo una botella de agua, por 10 millones de cosas. Ana. Ahora, dame un laburo Ana. de 40 lucas, Ana. bancarizame, dame una obra social, Ana. dame los derechos que corresponde Bueno. y yo no voy a querer Estás mezclando ni todo. IFE ni Estás asistencia mezclando social. todo. No es A ver. mezclar, Estás mezclando Juan. todo. Pará, La pará, gente pará, quiere pará. laburar. Vamos a escucharlo. Más Juan, del dale. 40% del IFE lo atendí yo en 6 meses. Y del 40%, la mitad, te lo puedo decir claramente,
que se agarró del IFE y no quiere salir más del IFE. Se Mire, quiere los que quedar no con el IFE. Y gente que va a buscar Sí, trabajo. métete, Altamira. Gente que va a buscar trabajo y dice, no me blanquees Pará. porque me quedo con el IFE. ¿Sabés cuál es la Mira, lectura ¿sabes que hago? quiénes no quieren salir del IFE? En primer lugar, una observación de orden general. El argentino es No vago, descalifiquemos a la población trabajadora que se ha quedado ahí sin está. empleo, No, eso no. porque eso es funcionar a otros intereses. Cuando nosotros necesitamos que se unan los que tienen empleo, los que no tienen empleo, los que cobran el IFE, los que no cobran el IFE, los desocupados, los que trabajan 12 horas y los que trabajan 8, que se unan detrás de un propósito común. Pero te voy a decir algo que te va a sorprender, y me gustaría tu comentario también. El IFE es algo que le conviene a los bancos. Eso no lo pensaron. ¿Por qué es algo Mira, que conviene a los bancos? yo ¿Cuál es el emito, negocio atrás del banco? yo emito 17.000 pesos. Sí. Se lo doy a un trabajador o trabajadora del IFE. Ella lo gasta. Ese dinero, el Banco Central lo absorbe con el LELIQ y le paga al banco el 42% de interés. Es decir, que ese IFE, el Estado no lo está dando gratis. Está pagando 42% de interés Claro, ¿sabés qué pasa, para Jorge? dar ese IFE. Vos que Un entendés segundo. de economía está bárbaro. No, Ahora, del otro lado, pero la esto- persona, pero esto es muy grave. La persona del No, otro- no. pero vos sabés que el otro lado de la persona dice, Pero bueno, es que lo no, dice pero si Altamira no está estoy fantástico. A mí dame las 17 No lucas estoy y que el banco criticando se el arregle. IFE, estoy criticando cómo incluso El algo negociado, tan el mínimo negociado detrás. se ha convertido en un negociado. ¿Habría global. otra entiendo, manera, entiendo, Altamira? entiendo lo que decís. ¿Habría otra manera de haber llevado adelante un plan de asistencia para 9 millones de personas? No con el IFE, pero luego no me absorbas ese dinero, volcalo a créditos, a vivienda, a lo que fuere. Ahí está. No remuneres a los banqueros Sí. con un 42% de Pero, ¿a interés, vos te parece- porque yo luego que emití esto, alguien me dijo de la escuela monetarista que lo tengo que absorber. Mirá, ¿Se yo te- entiende o no? Sí, yo te voy a obviamente. decir algo, Ojo, no es la crítica al Yo no IFE. estoy en No, no, contra no, de los se No es la desocupados. crítica al IFE, entiende es la la diferencia. crítica Un minuto. al método capitalista de financiar un IFE. Pará, Bueno, Jorge, el dale, IFE dale, dale. no fue a los desocupados. Yo no estoy en contra de los desocupados. Yo estoy criticando a la economía informal, que es diferente. El desocupado se quedó sin IFE, porque no es compatible. Entonces, yo estoy criticando a un sector que se está aferrando mucho del IFE y que tiene que trabajar. ¿Cómo? Se ¿Quién lo es puedo la economía explicar. informal? La economía informal es el que está trabajando en negro, no el Que desocupado. hoy continúa trabajando, decís vos. Hoy tenés dos sectores, el desocupado, Sí, que lo no tiene entendí. ingreso, que se quedó sin laburo y quedó en Pampa y la Vía, y el informal, que labura en negro. Y que cobra, a su vez, decís vos, el Exactamente, IFE. ahí está el problema. Ahora, la respuesta de Altamira a lo de los bancos, acá voy a disentir, porque ¿se acuerdan del quilombo de los bancos con la red Link, Banelco? Sí. Yo hablé con los gerentes de la red Link Sí. y ellos me decían, a mí el IFE no me sirve porque me resta turno para mi cliente. A mí no me interesa. Le resta turno. Hablaste con un tipo muy Porque no es vivo. negocio, porque no es es negocio. decir, que el tipo cobra 42%, miren, son 2 billones de pesos, 2 bi. Sí. El 42% son 840 mil pesos. 840 mil millones. Pero me estás diciendo algo De que no es pesos. nuevo. Los bancos en Argentina nunca pierden. No. O sea, siempre hay un Pero negocio no, con- quiero terminar la anécdota que cuenta él, porque reciben 840 mil millones de pesos y se quejan porque Porque va alguien a el cobrar IFE el le IFE. toca el turno. Pará, es de no creer. Bueno, es la Argentina que tenemos, Jorge. Es la Argentina que tenemos. Pará, Ay, mi Juan. Dios. Gladys de los- Jorge, dame tu visión. Dame tu visión con respecto a los jóvenes en Argentina. ¿Quieren laburar o son vagos? No, miren, yo le voy a decir una cosa. Yo he hecho toda una vida. Yo puedo hablar con cierta autoridad. Si vos no conseguís laburo, te desmoralizás. No es que entras en la vagancia. Sí. Hay un momento que te desmoralizás. Si ves que tus amigos tampoco consiguen laburo, te desmoralizás. Claro. Y entonces la desmoralización que provoca este régimen social, se la llama vagancia, es un insulto. Es un insulto. Sí. Es indudable. Es decir, ¿cómo salís a buscar laburo? No tenés para el colectivo, tenés que sacar además un permiso para ir a buscar laburo. No lo vas a encontrar, crees que no lo vas a encontrar. ¿Qué va a hacer? Que el hombre que tiene, cualquier psicólogo que te diga que el hombre está feliz o la mujer está feliz, que bien, bárbaro, porque soy una persona enérgica, que busco laburo. Yo conozco chicos que se dedican a la informática
y no consiguen laburo. Y ese era el laburo del futuro. Y era el laburo del futuro. Y además de que no consiguen laburo, cuando lo consiguen se le paga muy poco porque son monotributistas. Sí. Otra Bueno, está de moda, eso lo creó un otra gobierno de reforma atrás, ¿no? laboral, otra reforma laboral que es un ataque a la juventud. Entonces paremos el ataque a la juventud, Sí. juntémosla, démosle un motivo de lucha y eso es lo que hay que hacer. Ahora, andar desparramando eso de la vagancia, la Argentina tiene una historia con la vagancia. Viene de la época colonial y viene después de la Revolución de Mayo. Era un delito ser vago porque para hacerte laburar en las estancias llamaban a la policía. Te aplicaban el delito de vagancia para forzarte a ser un asalariado en lugar de ir a cortar un ganado por ahí que quedó suelto y pasar el día. Sí. Entonces es una coacción brutal, es una desmoralización. Lo rechazo desde lo más profundo. Bueno, pero está instalado en parte de la sociedad todavía, o sea, no lo desconoces. En esto, quizás tiene que ver más que nada con el pensamiento político, la ideología, ¿no? En esto de aquellos que son anti-kirchneristas, mencionar este tipo de planes como fomentar la vagancia, y otros que no, otros que generan justamente esto de respaldar una situación delicada como ahora. Pará, Jorge, pará. No te vayas, Jorge, te estamos aprovechando un montón, pero tenemos muchos mensajes, dale. Jorge Altamira, ¿ahorran dólares o ahorran pesos? Va, la pregunta, ¿puede No, ahorrar permítanme, usted? como terminamos, permítanme voy a hacer una A reflexión ver. como militante del movimiento obrero. Para luchar contra estas calamidades que está sufriendo el pueblo argentino, ya hace 200 años que tenemos sindicatos. Y acá el que está ausente es el sindicato por una burocracia sindical totalmente entregada al poder. No solo es el problema del Estado, etcétera. Me veo en la obligación y en el deber de señalar todo esto para convocar a los trabajadores a que enfrenten a esta burocracia y salgan a defender convenios, empleo, jornada de 6 horas, incorporación de otra gente y terminar este robo. ANSES Pero es ha el momento perdido dentro de la 38, cuarentena. ¿cómo dice? Es el momento, Es el teniendo en momento- cuenta un contexto. Es el momento de gran responsabilidad. Sí. Si tenemos el personal de salud manifestando Sí. por lo que cobra, por la atención, por las horas de trabajo, el personal de salud en medio de una pandemia. Sí, eso te doy la Entonces, derecha. Ahí te doy la esta es derecha. una situación en que la clase obrera tiene que mostrar su perfil emancipador, de cambiar el país, etcétera, y hay una burocracia sindical que ha distorsionado la función de los sindicatos. Bien, Altamira, Jorge, sí. te agradecemos la paciencia, haber venido. La Por verdad es un habernos placer tenerte acompañado. Yo siempre les como agradezco invitado. muchísimo. Dale, Muchas Jorge gracias. Altamira, señores.